Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria y si estás viendo este programa aparte del Conil, pues bienvenido de nuevo aquí a un nuevo programa de dentro del área. Veníamos de analizar ese empate 1 entre el Bollullos y el Conil. Si no lo han visto, pues ya saben, pueden verlo también a través de YouTube, que tenemos ahí todos nuestros programas por si se lo han perdido. La verdad que es un partido también muy emocionante, como lo fue el del Sevilla C y el del Chiclana, que nos toca analizar en el día de hoy. Mismo resultado que el del Conil, pero quizás con una narrativa diferente. De hecho, el Conil empató en el último minuto y en este caso fue el Sevilla C el que empató en los últimos instantes del partido. Pero bueno, aún así un punto fuera de casa que siempre viene bien, seguir sumando, y que la verdad que a pesar de cómo estuvo el partido, que el Chiclana se adelantó primero en el marcador, el Sevilla C también puso las cosas bastante complicadas. Vamos a ver cada una de las imágenes, un partido que no pudimos emitir como estamos acostumbrados cada fin de semana, porque no pudimos llegar a un acuerdo con el filial sevillista, pero eso sí, lo hemos conseguido que nos hayan proporcionado las imágenes, así que las tenemos, se graban a través de una cámara Veo, que es esta cámara que sigue un poco a los futbolistas para hacer una grabación que utilizan después los analistas, así que pues bueno, la calidad tampoco es la ideal, pero por lo menos tenemos las imágenes para que ustedes desde casa puedan ver lo que ocurrió bajo el césped de la ciudad deportiva Juan Ramón Cisneros. Nosotros vamos a presentar ya a los invitados de hoy. Aquí tenemos a mi derecha a Enrique Sánchez, jefe de prensa del Chiclana. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado. ¿Qué lectura hace de este empate a 1, Enrique? Bueno, cuando no puedes ganar fuera de casa tienes que empatar. Si me preguntas antes del minuto 70, 80 si firmabas el empate, pues casi que sí, porque al final fue un partido muy disputado. Evidentemente cuando ya te pones por encima en el minuto 88 creo que es, ya sí que te vas con un sabor distinto, ¿no? Son dos lecturas de dos partidos distintos, pero bueno, al final tienes que quedarte con lo positivo, que el Chiclana es séptimo y a seguir sumando. Así es. Ya que a mi izquierda, pues tengo el placer de contar esta noche con uno de los fichajes del Chiclana de este mercado de invierno, aunque ya saben que tercera, eso de los mercados es todo un poco relativo, pero tenemos aquí a Diego Doblado. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido este recibimiento al equipo? ¿Cómo te has sentido? Y prácticamente ha sido llegar y topar titular ayer. Sí, la verdad que bien, muy contento de estar aquí en el Chiclana y ya conocí a varios compañeros y que me hablaron muy bien del equipo. Y la verdad que bien, me encontré bien ayer en el partido, bien físicamente, aunque no se pudo conseguir los 3 puntos, pero bien, contento y a seguir. Vienes del Tomares, un Tomares que ayer también venció, con algo de polémica también, como hemos mencionado antes en el programa del Conil. Pero bueno, supongo que vienes para aportar aquí al Chiclana también en la parcela atacante, que en unos tramos de la temporada el Chiclana sufrió algunas bajas y se ha visto un poco escaso de alguna referencia en ataque. ¿Qué crees que puedes aportar al equipo en esta segunda vuelta? Bueno, la verdad que ya se ve la calidad que hay arriba con Maui y Dani Guerrero, que es Pichichi. Quizá yo tenga otras cualidades un poco distintas para completar lo que es la delantera que ya tenemos, que ya te digo que la calidad que hay no es poca. No está complicado quizás hacerse con algún puesto, ¿no? Bueno, ahí vamos, estaremos trabajando y lo que pueda sumar. Así es. Pues bueno, presentado ya hoy a los invitados de esta noche, no vamos a retrasarnos y vamos a ver las primeras imágenes de este encuentro entre el Sevilla C y el Chiclana. Como decimos, en esta primera ocasión, un remate de cabeza por parte del Sevilla C, un partido en el que, bueno, el Sevilla C, tú lo comentabas, ¿no, Enrique? Que antes del 70-75 hubiese firmado el empate porque os puso las cosas bastante complicadas, ¿no? Sí, a fin de cuentas, una cantera como la del Sevilla, te encuentras un equipo muy ágil, muy hábil per se, entonces te cuesta quitarle el balón además un campo en el que están acostumbrados, CP natural, igual que nosotros, pero evidentemente el estado del campo es bastante mejor que el nuestro, por desgracia, y bueno, se movían muy bien, eran muy rápidos, y claro, eso te cuesta construir un juego cuando el otro equipo está más rápido que tú, se anticipa también mucho más a tu juego, entonces hicieron mucho hincapié también
en quizá quitarnos esa arma de los balones largos y de aguantar los balones, que Diego y Dani intentaron mucho. Estuvieron muy atentos y la verdad es que el Sevilla me gustó bastante. Me sorprendió un poco la posición en la tabla que tiene, porque tanto en la ida como en la vuelta el Chiclana se encontró a un Sevilla bastante bien plantado. Sí, bueno, como dicen, no habéis podido ganar al filial, al tercer filial del Sevilla en ninguno de los dos partidos, porque aquí en el Municipal ganaron un partido que se complicó un poco con ese penalti de Carri cuando todavía estaban las cosas 0-0, y ayer, pues bueno, cuando parecía que os ibais a llevar la victoria, acabó empatando, pero como dice Enrique, os puso las cosas bastante complicadas. Diego, tú llevas en el Chiclana poco tiempo, pero supongo que la categoría la conoces de sobra. ¿Te esperabas este partido en Sevilla? Sí, la verdad que en la categoría al final te encuentras a equipos que siempre te ponen las cosas difíciles, ya esté arriba o abajo. Siempre los partidos son bastante competidos. Y la verdad que sí, que me esperaba un buen equipo, que como es el Sevilla C, que al final tiene una cantera muy buena, muy buenos jugadores y está muy bien trabajado. Así es, de hecho vemos ya otra imagen del partido, en este caso también protagonizada por el Sevilla C, en este caso de un disparo desde prácticamente el piquito de la frontal del área con esa zurda, con una rosca que no acaba encontrando portería. Primeras dos imágenes que vemos son remates que se marchan fuera, pero después veremos cómo Brian tuvo que intervenir en alguna que otra ocasión, ¿no? Sí, Brian estuvo bastante participativo, vamos a decir, durante el encuentro, porque ellos atacaban mucho con la banda derecha. El número 9 venía mucho a recibir en esa parte del campo y era muy ágil, muy hábil, y en el 1 contra 1 encontraba muchas facilidades. También tiraba mucho al centro, ¿no? Por suerte tenemos dos centrales y un portero bastante potente para atajar ese tipo de ocasiones y situaciones. Pero bueno, sí es cierto que luego en el gol no tuvimos esa suerte. Pero como vemos, encontraron, de hecho las únicas dos imágenes que hemos visto han sido prácticamente calcadas. Ataque por la banda derecha, que era un recurso muy continuado que utilizaron ellos. Y hablábamos de que Brian, como decía Enrique, estuvo bastante participativo, así que vamos a ver la primera intervención clara o irrelevante que tuvo Brian en este partido, y en este remate prácticamente en apenas 3-4 metros de distancia, de nuevo también haciendo daño por esta banda derecha, como mencionaba también Enrique en esa buena lectura, como también hizo buena lectura Brian de ese disparo que aguantó y acabó despejando ese balón, que es verdad que le sale bastante centrado. Sí, la verdad que los primeros 20 minutos ellos empezaron bastante bien, y sobre todo atacando por la banda derecha, que es donde más peligro nos estaban creando. Y la verdad que tuvimos que dar un paso atrás, ¿no? Y sufrimos bastante los primeros 20-25 minutos. Pero bueno, después también el Chiclana tuvo sus ocasiones como esta que van a ver a continuación. Supongo que para vosotros que estáis en casa estas imágenes es la primera vez que las veis, puesto que, como comentaba, ¿no?, al principio del programa no pudimos emitir este partido en directo, y aquí de nuevo Ángel Martínez una vez más sacando a pasear ese cañón que tiene en la zurda, y que ya algún que otro gol le ha dado al equipo, y que casi cada partido lo vuelve a intentar, ¿no? Sí, una jugada ensayada que está muy bien planteada, porque al final Ángel tiene un muy buen disparo, y al final los balones parados, las jugadas a balón parado era el recurso que nosotros teníamos que sacar ante esa habilidad y agilidad que decía por parte del Sevilla. Intentábamos sacar córner, saques de banda, hubo muchos saques de banda que intentábamos llegar al área directamente para intentar crear peligro, porque nos estaba costando mucho construir el juego. Y bueno, este es al final uno de los recursos que el Chiclana tiene y que aprovecha bastante bien en otros partidos, así lo ha demostrado. Así es. Bueno, conocías a algunos compañeros, ¿no? Pero no sé si en este caso Ángel, pero qué gran zurda tiene el lateral del Chiclana, ¿no? Coincidí con él en el Antoniano, mi primer año en tercera. Y la verdad que este tramo de temporada que estuve con él, no sé si metió como 8 o 9 goles él, que parte de la salvación fue gracias a Ángel. Y está de sobra el golpeo que tiene y las cualidades que tiene. Pues bueno, esperemos que pronto vea puerta de nuevo el bueno de Ángel Martínez. Seguimos viendo imágenes de este partido entre el Sevilla C y el Chiclana. En este caso, pues de nuevo una ocasión del conjunto albirrojo. Ayer vestía entero prácticamente de verde con esa segunda equipación, bastante bonita, de todo hay que decirlo. Aquí tenemos un golpeo desde fuera del área en el que se marcha se marcha bastante.
Pero bueno, vosotros también recuperando de un poco de ese inicio del Sevilla C y poco a poco intentando jugar con vuestras armas y jugar vuestro partido, ¿no? Sí, pero vimos que el Sevilla también, cuando nosotros teníamos el balón, intentábamos jugar a algún centro, algún balón en largo. Ellos replegaban muy bien, estaban muy atentos a la segunda jugada, estaban muy encima de Diego, de Dani, y no nos dejaban apenas margen para poder generar este tipo de ocasiones. De hecho, viene de un rechace y ahí sabe el que dispara que apenas tiene eh, sitio para controlar y demás, tiene que rematar porque no nos dejaba el Sevilla ese margen de poder Pensar. controlarlo y hacer una jugada quizá más ofensiva de la que puedes. Mm. Pues bueno, os veíamos ahí esa ocasión del Sevilla, o sea, en este caso del Chiclana, para intentar, ¿por qué no?, adelantarse en el marcador, pero como decía, como nos cuenta Enrique, tenían poco tiempo para pensar y poder decidir de mejor manera los jugadores de Cortijo. Seguimos viendo imágenes de este encuentro, en este caso, pues otra intervención de Brian. Todas estas acciones, como están viendo, todavía forman parte de esta primera parte y de nuevo, una vez más, el Sevilla se haciendo daño por la banda derecha, el costado izquierdo en este caso del Chiclana, y aquí vemos como Brian de nuevo interviene y evita que se adelante el conjunto local. Es verdad que son acciones que parecen calcadas, con el mismo jugador, el número 9 y el lateral derecho de ellos. Y todo el peligro que ya te digo que crearon en los primeros 20 minutos, la mayoría vinieron por esta banda y muy bien Brian bajo palo asegurando. Sí, la verdad que ahí Brian bastante expeditivo y por suerte también el rechace le cae ahí a la defensa del Chiclana, que pudo quitarse el balón cuanto antes de encima. Sí, un problema que tuvimos también, si vemos el final de la imagen, vemos ese agarrón que le hacen a Dani, puede ser, o a Diego, A mí a ti, ¿no? Tuvimos muchos agarrones así, cuando intentamos jugar en largo, intentaban recibir Diego y Dani y acabaron prácticamente destrozados, pero es que el árbitro permitía ese tipo de acciones, no las sancionaba y el Sevilla nos quitó mucho de la ofensiva por no pitar ese tipo de faltas. Se veían muchos agarrones, muchos brazos donde no debían estar y el árbitro fue muy permisivo con el Sevilla, a mi juicio, y eso nos quitó a nosotros mucho, que no quiere decir, como decía, que el Sevilla planteó un muy buen partido y por la banda derecha lo estamos viendo que no daba tregua y tenía que estar Brian muy atento. Sí, totalmente. Partido entonces complicado, ¿no? Cuéntanos tú ya La que lo verdad viviste que un poco, sí, cómo sí. lo sufriste. La verdad que, como ya te digo, la opción era cuando los primeros minutos estuvimos más atrás de salir con nosotros, de descargar y ya abría banda, pero es que era prácticamente imposible porque es que nos cogían por los hombros, nos agarraban la camiseta y era prácticamente imposible. Y es verdad que en algunas ocasiones el árbitro la sancionó, pero la mayoría no lo sancionaba y al final eso nos cortaba el contraataque. Mañana complicada para los delanteros del Chiclana y continuamos viendo imágenes, ahora ya sí, de la segunda parte. En este caso también como protagonista al Sevilla C. En este caso pues vemos también cómo atacaban por su costado izquierdo. Han cambiado de campo porque la segunda parte, pero esta vez viene el ataque por el lado izquierdo y ahí vemos pues también ese centro que bueno, finalmente tampoco es que acarree excesivo peligro porque el remate yo creo que ahí está bien controlado por el defensa del Chiclana, que evita que sea más cómodo. Sí, al final tuvimos que pensar un poco en el resultado, en replegar, el ritmo que imponía el Sevilla cuando atacaba era bastante rápido, entonces tenías que estar un poco a la altura de esas circunstancias. Nosotros durante la semana, en estas últimas semanas, estamos teniendo muchas dificultades para mantener un ritmo de competición porque los entrenamientos nos está costando a la hora del campo, que no nos lo permite, las condiciones meteorológicas que son adversas para todos, pero al final nos afecta, ¿no?, en nuestro ritmo competitivo. Te llega un Sevilla que es bastante rápido y que sí tiene los medios para entrenar, digamos, en buenas condiciones, y claro, pues tienes que pensar en el resultado y plantarte atrás a defender esas acometidas. Continuamos viendo algunas acciones de este partido. En este caso tenemos como protagonista al Chiclana y una vez más vemos que en este caso cómo se incorpora Ángel. Yo creo que es Ángel, ¿no? Porque desde aquí el tiro de cámara es horroroso, pero bueno, antes
visualizando el partido yo daría por hecho que era Ángel, porque además tampoco nos ha venido locutado, por lo tanto era un poco complicado acertar quién era cada jugador, pero es Ángel Martín el que se incorpora por la banda izquierda, siendo un recurso más para un recurso diferente para el Chiclana, como cambia la orientación del juego desde la banda derecha hacia la izquierda. Aparece Ángel con todo el carril por delante, pero le sale un tiro bastante manso, ¿no, Diego? Ya en el segundo tiempo se abrieron más los espacios, nosotros también fuimos arriba y yo creo que notamos esta presión, como que a ellos ya les costaba más sacar la pelota, y ahí se ve una jugada en la que por fin conectamos ahí por dentro, consigo abrirla a banda Ángel y con mala suerte de no finalizar bien la jugada, pero una buena jugada del equipo. Y quizás llega algo ya cansado, forzado Ángel después de toda esa carrera, porque como ven arranca la jugada desde el centro del campo y esta vez pues le sale centrada y un tanto manso, ¿no? Sí, pero es verdad, como dice Diego, que en el último tramo del partido vimos a un Sevilla ya que le costaba bastante, y ahí vimos nosotros la oportunidad. De hecho, llegaría al gol en prácticamente los últimos minutos del partido, que luego ya el Sevilla se volcó, ¿no? Que ya llegaremos, pero como decía, en la segunda parte ya el Sevilla, de ese ritmo alto que había planteado, evidentemente no lo pueden mantener mucho tiempo, y tuvimos nosotros más ocasiones y más juego en la segunda mitad. Sí, como también ocasión peligrosa es la que van a ver a continuación, que tiene como protagonista al conjunto de Alfonso Cortijo, y es que de nuevo haciendo también daño por esta banda izquierda, ese disparo que da finalmente en el larguero, quizá la más clara de lo que llevamos de segunda parte, ¿no, Diego? Sí, la verdad que, como te he comentado, ya en el segundo tiempo conseguimos conectar mejor con los extremos y teníamos más espacio, y ahí se ve una buena jugada con Pascual, que recorta hacia adentro y la verdad que se fue por muy poco, creo que conecta con el larguero en la cruceta, y la verdad que fue una canción bastante clara. Aportando también Pascual un partido más, ¿no? Viene de marcar en el partido anterior, salió como titular también ante el Sevilla C y generando también ocasiones de peligro. Sí, Pascual, la verdad es que está en un buen momento, está encontrándose bastante competitivo. Con lo que le costó volver. Con lo que le costó volver, pero aún así incluso tuvo minutos, cuando tiene minutos los aprovecha. Vemos que presiona mucho el balón y que va rápido siempre a intentar rematar a portería, y fue una lástima, la verdad, porque parecía ese oxígeno y que mataba un poquito al Sevilla cuando vimos aquel disparo al larguero. Pues oportunidad de oro que tuvo el Chiclana para adelantarse en el partido en esta jugada que están viendo, pero aún así, aunque parece que el Chiclana era quien comenzaba a tener mayores ocasiones, el Sevilla C tampoco se daba por vencido, y aquí nuevo se saca este disparo central que vuelve a intervenir Brian, pero esta vez bloca y consigue que ni siquiera haya un rechace, ¿no, Diego? Sí, la verdad que en el segundo tiempo, aunque ellos también se vinieron abajo, cuando llegaban creaban algo de peligro, menos peligro que en el primer tiempo, pero aún así con la calidad que tienen y las habilidades que tienen ellos, pues la verdad que crearon menos peligro, pero algo de peligro creaban. Supongo que también para vosotros el jugar en un campo, como has mencionado ¿no? antes, Enrique, con unas condiciones tan favorables comparadas a lo que estáis acostumbrados a jugar, sobre todo estos últimos partidos, en lo que la lluvia no para de hacer actos de presencia y no deja que el Municipal termine de secarse, por así decirlo, y volver a recuperarse. Veíamos las nubes en el cielo de Sevilla, pero el campo tiene totalmente otro color, ¿no? Claro, al final beneficia mucho más al de casa, al rival, ¿no? A nosotros nos costaba mucho, pese a que las condiciones son mejores, nos costaba más porque nosotros durante la semana no tenemos esa preparación idónea que deberíamos tener. Aún así no es excusa para nada, no quiero desmerecer tampoco al rival, claro. porque el rival, sinceramente, desde fuera que estábamos viéndolo, tú no sabías con certeza cómo podía acabar el partido, porque veías al Chiclana con mayores espacios en el segundo tiempo, pero veías que el Sevilla, como dice Diego, cuando llegaba muy, muy fuerte. Entonces costaba mucho decidirse por dónde iba a caer la balanza. Seguro que en la casa pues estaría muy igualado, ¿no? Sí. Los resultados. Bueno, vemos, viendo imágenes de este partido, en este caso, pues quiero que me contéis un poquito qué ocurre en esta jugada, ¿no? Como que se trastabilla el balón, se queda un poco atrás, no sé si el control último no termina de ser bueno, pero es una contra prácticamente de un 4-2, incluso hasta 3-1,
pero finalmente repliega muy bien, llega a ser muy bien ese defensa del Sevilla y evita que puedan... Es que no consigo ver quién es el que acaba controlando el balón para chutar y se la quita, no soy capaz de identificarlo, no sé si vosotros... El que va a recibir ahora, Él es Dani. Dani. Creo que es Dani el que Es celebra. Sí, que, es es que otro. de verdad, No, sí, no antes en el sé. visionado igual no era capaz de identificarlo bien. Ahí pues yo creo que es el control, ¿no? Le falla un poquito ahí el control en Sí. el último toque y se le echa encima el defensa que repliega de una manera espectacular porque si lo veis al comienzo de la imagen está bastante lejos. Sí, Como es te que- digo, bueno, Sí, sí, como Diego, te dale. digo que esto, en el segundo tiempo fuimos más arriba y ahí está la consecuencia, que estábamos presionando bien y conseguimos robar. La abrimos a Sergio y Sergio la mete hacia adentro a Dani, que se le va un poquito el control, pero como ya te digo, la defensa repliega muy rápido porque están muy bien físicamente los jugadores del Sevilla. Y es lo que ha dicho Enrique, que ellos estaban muy atentos a cualquier pérdida, a cualquier fallo que hubiera de ellos. Y ya ve que por un mínimo mal control que tuvo Dani ya tenía defensa encima de él. No, la verdad que es de admirar el repliegue defensivo del Sevilla, aunque aquí también falla sacando el balón el otro, su compañero, y montáis una contra muy rápida. sí, el desgaste, como decía, de esa lucha por los balones largos, también acuso mucho a Dani. Sabemos de la calidad de Dani, pero nadie es perfecto, ¿no? Está claro. Pero vemos, también quiero destacar cómo repliega el lateral, que viene de muy atrás, pero la rapidez con la que llega es al final el resumen de lo que decíamos, ¿no? De ese estado físico con el que venía el Sevilla, que es una cantera, son chavales que van a todo y van muy bien. Entonces, ese fallo mínimo que tú tienes en el control Se te lo echan gana el encima. Sevilla, te lo gana el Sevilla porque es más rápido. Así es. Y ahora sí, vamos a ver ya los goles del partido. El primero de ellos, el del Chiclana, ya prácticamente en los últimos minutos del encuentro. Decíamos que a Dani Guerrero le perdonamos ese control, pero porque después es capaz de marcar este golazo e intentar solventar un partido en el que, como venimos hablando durante todo el programa, estuvo muy igualado. Así que abrió la lata, que estuvo muy complicado para ambos equipos, porque también estuvisteis ambos defensivamente hablando bastante bien. Sí, la verdad que como te digo, tuvimos un partido muy complicado Dani y yo, que por mucho trabajo que hicimos e intentamos quedarnos los balones que nos llegaba arriba, no tuvimos prácticamente muy pocas oportunidades, por no decirte ninguna, y ahí se ve la calidad que tiene Dani, que con media te la mete hacia adentro y como le pega, que nada más salir el balón del golpeo se veía que llevaba ese peligro y terminó un gol. Un golazo, ¿no, Enrique? Sí, al final desde la grada saltamos todos porque saltas por el gol, pero no por la sorpresa de la calidad de Dani. El que dude de Dani no sabe ¿De quién de está lo que hablando? va, porque al final es, como decía Diego, es el pichichi de la categoría, de un recién ascendido como es el Chiclana, pero Dani es que es de otra categoría. Así es, además, que como también lo dice Diego, ¿no? Yo siempre remarco la autosuficiencia que caracteriza a Dani, que no necesita apenas un pase, un balón para marcarte un gol, y aquí lo vemos, ¿no? Un balón botando desde la frontal del área, cómo se saca ese disparo con la zurda para cruzarlo y mandarlo al fondo de la red. Se adelantaba el Chiclana, quedando muy poquitos minutos para el final del partido. Parecía que podía llevarse los 3 puntos el conjunto de Alfonso Cortijo, pero en el último minuto, prácticamente de los últimos minutos del partido, ocurre esto que van a ver ahora a continuación. Vemos como a través de este balón parado hay un par de remates en el área, ¿no? Que es que yo no termino de verlo bien si son dos remates o es uno finalmente, o el primero no la toca. No hay. Sí. El primero no la toca, es el segundo efectivamente el que se tira en plancha y acaba empatando el partido. Verdad, minuto 90, una falta que ya prácticamente estaba terminado el partido. Una lástima que se nos marchase los 3 puntos así. Y ya se ve que un poco falta, no sé si de concentración o los agarrones también que había. Y la verdad que se ve entrando ahí los 3 jugadores. El primero no llega a tocarla, pero se ve que el segundo estaba prácticamente solo y no la... Estuvo a punto, ahí casi le llega a las manos a Brian, pero no... Imposible destacarla. Se enfadó el míster cuando acabó el partido. Sí, hombre, claro. ¿Quién no? Ya. Jugando, faltando un minuto o dos y con el marcador a favor, hay que saber gestionar mejor los últimos minutos. De acuerdo, supongo. Sí, Con por la supuesto. Acusábamos mucho cansancio, pero es muy
fastidioso, por no utilizar otra palabra, Sí. que se te escape un partido en prácticamente las últimas jugadas, cuando tú tienes un buen planteamiento defensivo a balón parado, cuando has estado todo el partido sacando ese tipo de balones, que se te escape por uno de esos, en una falta, como decía Diego, que casi se tenía que acabar el partido en ese tramo, pero el fútbol no entiende de justicia ni permite errores, entonces el Sevilla también de merecer esa falta y ese cabezazo que le salvó al Sevilla y a nosotros nos condenó. Como decía, antes habíamos en la primera parte casi firmado ese empate. Cuando nos marcan, no solo Cortijo, sino todos los que estábamos allí, nos fuimos con la cara larga de saber que se nos estaban escapando 3 puntos, no de que habíamos ganado un punto. Que por supuesto luego analizas y dices, sí, tiene que ser positivo porque estamos en tercera división y vamos séptimos, pero nos fuimos todos con una con un mal gesto. Normal. Vemos el resto de resultados ya de esta jornada 19. El Cádiz Mirandilla ganó 2-1 al Utrera. La Balona ganó 2-1 también al Córdoba B. El Tomares, ex equipo de Diego Doblado, que nos acompaña aquí hoy, ganó también 2-1 al Dos Hermanas. El San Roque del EP ganó 2-0 al Castilleja. Empate 1 entre el Sevilla C y el Chiclana, que venimos comentando. El Atlético Nubense ganó 2-0 al Ceuta B. El Bollullos empató a 1 ante el Conil. El Pozoblanco, mismo resultado ante el Coria. Y el Ciudad de Lucena ganó 2-1 al Atlético Central. Vemos rápidamente la clasificación como quede. Ahí vemos al Chiclana séptimo, que a pesar del empate logra remontar al Ceuta B, o sea, adelantar más que remontar al Ceuta B la clasificación por ese gol average, aunque están empatados a 29 puntos. 32 tiene el Cádiz Mirandilla, que marca el límite con los playoffs, una diferencia de 3 puntos, pero como vemos, Ceuta B 29, San Roque 28, 28 también Pozoblanco, todo muy igualado. Ahí ya se empieza a cambiar un poquito más la diferencia con Atlético Nubense, con Il, en fin, todo muy igualado en esta tercera ref. Y hablamos rápidamente este último tramo que nos queda, apenas unos segundos, sobre el próximo rival, Bollullo. Hemos visto cómo venía de empatar a 1 ante el Conil. Vosotros allí os encontraste con un partido bastante complicado. Ahora lo recibís en el Municipal. ¿Por qué no hacer valedor este punto conseguido en la ciudad deportiva del Sevilla Fútbol Club este fin de semana en casa? Y por qué no seguir escalando puntos ante un rival que está, como hemos visto, tercero. Es verdad que la clasificación está bastante apretada y que los equipos también pierden, empatan y por qué no, tras este empate con el Sevilla C, si conseguimos los 3 puntos el domingo, seguro que nos metemos ahí la cabeza arriba y podemos, seguramente que tengamos opciones de entrar en playoff a final de temporada. Hombre, ganarlo yo creo que supondrá un empujón bastante bueno en la clasificación para vosotros, ¿no? Por supuesto, el problema es que no queda un partido fácil de lo que nos queda. Es decir, el Bollullos ha sido líder hasta hace nada y menos, porque bueno, ahora la Balona, que tuvimos a la Balona la semana pasada, ha sido la que ha recuperado ese puesto, pero el Bollullos ha sido líder hasta hace muy poco. Y allí empezamos nosotros ganando, nos remontaron, se nos escapó un poco por circunstancias el encuentro, pero sin duda vamos a encontrarnos un rival difícil, pero claro, tú analizas el resto de lo que queda y dices, bueno, ¿y quién es fácil? Porque claro, vemos la clasificación, vemos que, como decías, que hemos adelantado al Ceuta B, de nada sirve, en mi opinión, fijarse en los empates a puntos, porque el Ceuta B nos ganó allí, entonces en un hipotético empate en casa tendrían ellos las de ganar, por tanto no hay que fijarse ahora en los empates, en lo único que hay que fijarse es en el próximo partido. Estamos a 3 puntos de playoff, como decías, 11 puntos por encima del descenso, que también es muy importante para nuestros objetivos. Y nada, el único objetivo ahora mismo es seguir. sacar al Bollullos toda la ventaja posible. Así es. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Diego, por estar aquí por primera vez en el Dentro del Aro. Espero que hayas pasado un buen rato y suerte para esta temporada o esta segunda parte de la temporada, que tu suerte será también la del Chiclana. Muchas gracias, encantado de estar aquí y volver pronto por aquí cuando pueda. Y muchas gracias por venir aquí también, Enrique, una noche más. Como siempre, encantado.
Pues nada, hasta aquí este programa de Dentro del Área. Nosotros volvemos el lunes que viene, pero muy atentos a los dos partidos de este fin de semana. El Chiclana recibe en el Municipal Alboyullos y también el del Conil. Ambos lo podrán ver tanto en los campos del Pérez Ureva como del Municipal, pero si por lo que sea no pueden ir, que sepan que lo podrán seguir aquí en Tuya La Janda y en Tuya Conil Televisión.